Muy buenas noches a todos. Este está muy bajito, ese micro. Ya, ahí está bien. El doctor Miklos Lucas nos ha dejado con un mensaje, casi lo dijo al final. Todo esto es parte del nuevo orden mundial, un tema del cual no quiere hablar mucha gente. Los pocos que saben de esto tienen miedo de hablar o simplemente quieren guardar la posición de políticamente correctos, ¿no? Y el políticamente correcto pues no quiere quedar mal o no quieren que diga este está trasnochado, ¿no? Está con la teoría de la conspiración, porque una de las maneras en que han usado la forma de desacreditar a quienes salen a hablar de este asunto en el mundo es justamente decirles están con la teoría de la conspiración. Pero miren cuán real es esto, que a la única persona que en España hablaba de esto y denunciaba esto, está exiliado en México, ¿no? El doctor César Vidal. Ustedes no sé si algunos deben haber escuchado alguna conferencia del doctor César Vidal. Búsquenlo en internet, van a encontrar una serie de conferencias donde él denunciaba lo que venía ocurriendo en España. Y en España ya es un tema absolutamente insostenible, cómo es que la imposición de la agenda del nuevo orden mundial está destruyendo esta nación, como está destruyendo toda Europa. El asunto es que pocas personas se han atrevido a hablar de esto. Él lo viene haciendo hace mucho tiempo, al punto que ha tenido que salir de España, porque el reparto de poder que ha presionado sobre los poderes públicos para que se imponga la agenda del nuevo orden mundial ha sido mucho mayor y ha tenido que salir de su país, pero sigue hablando desde México al mundo sobre estos temas. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros no estamos participando en un proceso electoral ordinario de hace 20, 30 o 40 años, sino que estamos en este momento siendo víctimas de la imposición de un gobierno extranjero de carácter universal. Y esto finalmente, aunque es dramático ver lo que está pasando en toda América Latina, tenemos el caso más cercano que es de Chile, donde lo que veníamos denunciando que iba a pasar está pasando claramente. No es que hay en este momento gente descontenta en Chile o en Bolivia o en Colombia que se está levantando, hace actos de violencia, sino que esto es la manifestación de un caos programado que se ha planificado y del cual Daniel Stulin en el libro sobre la verdad del Club Bilderberg lo publica el año 2005 y dice hay un caos que se está planificando para que cuando sea el momento preciso se desate a fin de que el conflicto y la violencia social sea de tal magnitud que las naciones estén dispuestas a aceptar el gobierno mundial, que venga a poner orden, que venga a traer paz. Y aquellos que han leído la Biblia, por ahí deben recordar que se hablará de paz. Se hablará de paz, pero justamente lo que buscan es implantar un nuevo orden mundial que de pacífico no tiene absolutamente nada, pero que tiene características. Y esto lo quiero vincular con el tema que a mí me han asignado el día de hoy, que es hablar del ámbito judicial. Me pusieron reforma del Poder Judicial. Para mí reformar el Poder Judicial es bien sencillo. He trabajado el tema desde los 17 años, pero creo que eso no es tan importante como hablar lo que a continuación voy a referirme. Porque entonces quiero rescatar también una declaración del doctor Justo Balmaceda, que dijo, estamos callados, no nos estamos dando cuenta. ¡Qué importante! ¿Saben por qué no nos damos cuenta? Porque todos los medios de información, bueno, no todos, la gran mayoría, nos hacen creer que estamos viviendo una vida normal, ordinaria, que no está pasando nada mal. Ahorita estamos echándole la culpa a la ineficiencia de un gobierno, de que no nos sabe manejar los proyectos de desarrollo social, que no está manejando bien el aparato público y nada más. Y pensamos que si escogemos un nuevo gobierno, entonces todo esto va a cambiar. Y el tema es que somos víctimas de un engaño sistemático en gran escala, no solamente en Perú, sino en todo el mundo. En Europa recién están reaccionando, porque las poblaciones de Europa e incluso de los Estados Unidos nunca pensaron que sus gobiernos les iban a hacer esto. ¿Qué es esto? Servir de instrumento de poder para que un poder extranjero pueda colonizar sus naciones. Y esto es lo que está pasando.
Porque ustedes han escuchado el marxismo cultural, han escuchado la palabra neocolonización, y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de marxismo cultural? El marxismo cultural no es otra cosa que el desarrollo del pensamiento marxista aplicado a la vida individual y social. Y se extiende a establecer parámetros de conducta individual y social como si fueran aceptables y están directamente dirigidos a quebrar la estructura de principios y valores de las sociedades cristianas de todo el mundo. Incluso de aquellas que no son cristianas, pero que tienen en sus fundamentos legislativos y constitucionales los principios cristianos sin saberlo. Y que por eso han suscrito los tratados internacionales de derechos humanos, cuyos preceptos son profundamente cristianos. Entonces, ¿cómo es que este modelo se está implantando? Wilhelm, en 1851, declara ante el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, masón él, y dice, esto se va, el tema del nuevo orden mundial, se va a implantar de todas maneras en el mundo. Ahora, si esto va a ser voluntario, o sea que los pueblos vamos a aceptarlo, o si va a ser impuesto, eso se verá, pero que se va a implantar de todas maneras. Esto es historia de la humanidad. ¿Y qué ha pasado? Que como aplicar este plan, esta agenda del nuevo orden mundial, choca frontalmente con poblaciones extensamente desarrolladas en base a principios cristianos, como por ejemplo Latinoamérica y como por ejemplo Perú. Ustedes saben que Perú es la única nación de toda la tierra que hasta el momento no legaliza a través de su sistema formal, constitucional y legal, no aprueba ni el aborto, ni el matrimonio homosexual, ni la adopción de niños por homosexuales, y una serie de elementos más de esta agenda destructiva de la moral de las naciones. Ahora la pregunta es, ¿por qué este nuevo orden mundial es tan perverso? ¿Por qué pretende quebrar la estructura de principios y valores de las sociedades cristianas e implantar otra cosa? Porque esto es un proyecto político religioso. Curiosamente, a nosotros nos critican por oponernos a esto, de que somos fundamentalistas religiosos, ortodoxas, chiitas, retrógradas y más, oscurantistas. Cuando precisamente los que están promoviendo esto son todo eso que ellos dicen. Porque el modelo es político y es religioso, al punto que, por ejemplo, en los manuales que presenta Manuela Ramos, una ONG que ustedes deben conocer y que está enseñando ideología de género en la educación, tanto el Estado peruano como también, ¿no?, la Open Society, estos ONGs internacionales del señor George Soros, les dan millones de dólares a estas ONGs para servir de operadoras. Yo las veo como los ministerios virtuales de este Estado peruano y que están encargadas de implantar toda esta agenda. Por eso que están detrás del aborto libre, por eso que están detrás de las marchas estas feministas, con las cuales las mujeres no nos sentimos identificadas. Yo no me siento identificada con una marcha violentista que dice luchar en contra de la violencia que se ejerce contra las mujeres, pero que es sumamente violenta. Nosotras las mujeres no podemos hablar nada, ¿no es cierto?, sin que nos ridiculicen o se burlen de nosotros o nos pongan adjetivos calificativos peyorativos y denigrantes. Entonces, ¿dónde está el respeto a las mujeres? O sea, ¿porque pensamos diferente? ¿Porque tenemos principios y valores y porque no estamos dispuestos a negociar nuestros principios? ¿Esa es la lucha reivindicativa de las mujeres? Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero ¿por qué hacen todo esto? En esos manuales de Manuela Ramos, ¿saben lo que dice? Que esto es un proyecto de reingeniería social. Ellos lo admiten. Es un plan de transculturización de la cultura social cristiana a la cultura social anticristiana. Y esto lo podemos ver en hechos muy concretos. Esto no es una percepción de Beatriz Mejía. Esto ustedes lo pueden comprobar por la manera, la metodología que están usando para implantar este esquema del gobierno mundial. Y tienen, como han visto, que en sociedades tan moralmente fuertes, con bases cristianas como Perú, no pueden seguir con el plan de la seducción de los medios de comunicación masiva, porque yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero yo ya no veo televisión hace varios años. ¿Por qué? Porque no hay nada que ver, es enfermiza la televisión.
¿no es cierto? Pierdo mi tiempo, me desgasto, sufro, yo no prendo la televisión para sufrir, entonces no la veo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que? Pero hay mucha gente que todavía se deja influir por estos medios, pero somos resistentes, pues. O sea, la gente que tenemos una sólida formación cristiana, somos resistentes a esto, entonces ya no cabe por los mecanismos de seducción, de implantación en la conciencia social, ¿no? Los conceptos del anticristianismo vía ideologías como la ideología de género, el propio globalismo, que es una ideología y que está insertada en el sistema educativo nacional como presupuesto básico de la currícula nacional, porque está dirigido a que los niños aprendan que son ciudadanos del mundo y que ya no tienen por qué tener identidad nacional, ni concepto de patria, mucho menos compromiso con defenderla. ¿Por qué? Porque tiene que facilitarse la dominación del gobierno mundial. Y además hay una enorme dosis de anticristianismo en el diseño de la currícula y de los textos escolares. Pero esto es parte de toda la cultura, porque nos están metiendo anticristianismo por la televisión, el cine, la música, el arte, hasta el deporte, por todas partes nos están metiendo el paquete del anticristianismo, el globalismo, el generismo, que es la ideología de género. Entonces, como esto no puede ir por el lado de la seducción, tienen que imponerlo. Entonces, la primera medida es que esto se está imponiendo, y se está imponiendo a través del Estado, porque no había otra manera de hacerlo, sino a través de los estados corrompiendo los gobiernos. La segunda forma en que ellos están realizando esto es utilizando herramientas ideológicas que constituyen una estrategia de manipulación masiva de la conciencia social y están logrando engañar a mucha gente. El tercer elemento es el falso lenguaje. Es un asunto de igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? El falso lenguaje que busca engañar a la población, haciéndole creer las cosas que no son como si fuesen, pero por el sentido malo, no por el sentido de Hebreos 11, ¿no es cierto?, sino hacerle creer a la gente, ¿no es cierto?, que el doctor Justo Balmaceda es un árbol. Y yo les repito toda la tarde que es un árbol y todos los van a terminar viendo como un árbol. Pero no, claro, es un árbol frondoso porque da buenos frutos, pero no está en ese sentido. Lo que quieren es hacernos creer que lo que ellos dicen es la verdad, pero en realidad nos están engañando, nos están mintiendo. Tercer elemento, entonces, muy importante para ellos, el falso lenguaje. Cuarto elemento, generar el conflicto. Y en estos momentos tenemos un conflicto entre grupos que promueven esta agenda supuestamente progresista, pero que es de la perversión y de la muerte y de la destrucción de las sociedades del mundo, y del otro lado, los cristianos, católicos, evangélicos, en todo el mundo, luchando contra eso. ¿Saben para qué ellos han generado este conflicto? Porque mientras nosotros discutimos y debatimos sobre estas cosas, ellos siguen avanzando con la agenda por medios oficiales, implantando a través de la siguiente herramienta que ellos utilizan, que es la legislación. La legislación, que es el quinto elemento que ellos utilizan, porque todo lo están legalizando. ¿Por qué? Porque una vez que es legal, se tiene que cumplir. Una vez que es legal, la gente lo termina aceptando. Aún a pesar que al principio no esté de acuerdo, va a tener que aceptarlo. Tú no estás de acuerdo con que se legalice el aborto, pero una vez que se legalice ya, ¿qué vas a hacer? Es legal. Y ahí hay toda una dicotomía sobre ética para discutir, pero eso es largo, ya me han puesto el aviso ese de 5 minutos, ¿no? Yo corro traslado de la demanda hacia los organizadores. El sexto punto es administración de justicia. Están utilizando la administración de justicia. ¿Con qué perspectiva? Con la perspectiva de que si nosotros interponemos demandas en resguardo de nuestros derechos humanos ya reconocidos por los tratados de derechos humanos y por nuestra Constitución y las leyes internas, vayan pues nuestras demandas al tacho. Y si nos ponemos muy beligerantes, o sea, ya nos convertimos muy incómodos, nos mandan a la cárcel, como está pasando en varios países ya, con el control absoluto del sistema de justicia. Entonces, la legislación y la justicia están siendo utilizados como elementos centrales de imposición de esta agenda de dominación política, económica, social y cultural bajo un gobierno mundial. Y el último elemento es el control absoluto de todos los poderes del Estado. ¿Ustedes qué cosa creen? ¿Que el señor Vizcarra se le antojó cerrar el Congreso? No, tiene la instrucción
de cerrar el Congreso y tienen la instrucción de controlar todos los poderes públicos. Ya han logrado hacerlo con el Poder Judicial y les faltaba el Poder Legislativo. Entonces nosotros estamos a puertas en este momento de un proceso electoral donde yo estoy completamente convencida que varios de los que estamos aquí, que nos hemos metido en este proceso electoral, no hubiéramos querido meternos. Pero no nos ha quedado más remedio, porque lo que vemos a continuación es un escenario totalmente patético, de que probablemente tengamos 130 congresistas progénero o progresistas, entre comillas, y que vayan a perpetrar la modificación de la Constitución. ¿Ustedes por qué creen que quieren modificar la Constitución y que han salido los grupos de izquierda radicales a promover la modificación constitucional? Porque en realidad el Perú va a cambiar de la noche a la mañana porque cambien la Constitución. Eso es una falsedad total, ¿no? Las naciones no cambian porque se modifica la Constitución. Y es que son los encargados de plantear la reforma constitucional, porque las nuevas constituciones que quieren aprobar en América y el mundo son las constituciones que permitan la sujeción al gobierno de la ONU. En Chile ya hay una delegada de la ONU que ha entrado después del caos programado que han generado en los últimos 6, 7 semanas. ¿Y qué función tiene? Es la presidenta virtual de Chile. Ahora está veladamente porque están en una etapa primaria de la implantación a nivel político del gobierno mundial de la ONU. Pero va a pasar ya a otra etapa de sinceramiento de esto, donde simple y llanamente los presidentes de la República se convierten en una suerte de gobernadores locales sujetos al gobierno de la ONU. Esto tiene que ver con la quiebra de la soberanía nacional, de todo principio de garantía de lo que son los derechos humanos verdaderos, la cooptación de todas las libertades y, por supuesto, la quiebra del orden social cristiano que ha prevalecido sobre los pueblos de América y del mundo occidental. La pregunta es, ¿vamos a permitir esto? ¿Vamos a permitir esto? La razón por la cual hemos entrado este proceso electoral es porque no podemos permitir esto. Y si estamos el día de hoy aquí, es porque queremos que ustedes tampoco lo permitan. Que sean ustedes voceros de un despertar de la cristiandad en el Perú, no solamente de aquellas personas que están completamente comprometidas con Dios y con la Iglesia, sino que en este momento tienen un llamado a comprometerse con el Perú, con sus familias, con sus hijos. Como yo le mencionaba a unas amigas, ¿por qué te has metido en política? Porque las amo a ustedes, amo a sus hijos y amo al Perú, pero por sobre todo, porque amo a Dios. Y tengo que cumplir con esta misión, como están llamados todos ustedes a cumplir con esta misión. Cada uno tiene un rol que cumplir en esto. El voto cristiano, por excelencia, es una primerísima responsabilidad, pero cada uno de nosotros va a tener que asumir una función decisiva en este proceso, porque no es solamente el tema de votar, es el tema de ejercer ciudadanía, es el tema de estar al frente en todo proceso de demanda, la exigencia de la vigencia plena de los derechos y las libertades en el Perú. Muchas gracias.